Buenos días, buenas tardes, buenas noches, 27 de octubre de lunes y aquí pues un poquito dormido con el cambio de hora del fin de semana, pero recibiendo pues a una excelente persona y un excelente escritor que hoy me ha tenido que disculpar porque tenía tantísima faena que he tardado un poquito más en conectarme y yo se lo agradezco. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Leo, y a todos los que nos estén viendo y escuchando. No, que va, hombre, se hacen las cosas cuando se puede, nada de prisa. Y ahí estamos, bien, no me puedo quejar, intentando amortarme al cambio de hora. Desde luego. Me comentabas antes que estás inmerso otra vez en temas de concursos y demás, ¿no? Estás con la ciencia Bueno, ficción a piñón, ¿no? sí, es lo que me gusta. Voy buscando, hay varias convocatorias. La gente, si las va siguiendo un poco, pues algunas se repiten todos los años y ¿por qué no? Probar, siempre, bueno. Y si no, no pasa nada, es enviar y que te selecciona. Bien, genial, siempre será maravilloso. Y que no, pues tienes un trabajillo hecho ahí para guardártelo, para enviarlo más adelante a otro sitio o quién sabe, o montarte a la larga una antología, si te apetece. O sea, o si no, por el simple hecho de escribir, que también ayuda. Yo lo digo, a mí me viene bien escribir relatos porque cuando estoy con una obra larga me ayuda a salirme de la obra, a desconectar y hacer esa historia y volver a otra vez con ganas renovadas. Y más si le pillas el aire a la historia, que estés liado. O sea, es bueno, a mí me gusta alternar una cosa y la otra y no puedo evitarlo. Entre los que yo voy viendo de concurso o certamen y convocatoria y los que me pasan, pues siempre alguno dice, este tiene su qué. Da igual el premio y eso, es probarse, intentar acabar una historia y enviarla. Muy bien. Porque claro, es que Juan Antonio, pues bueno, estamos hablando pues de alguien que sabe de lo que está hablando cuando nosotros lo traemos aquí, cuando yo lo traigo aquí, porque yo lo que quiero hablar es, como dice el título, de cómo se escribe ciencia ficción. Y yo pensaba en mis adentros, digo, ¿a quién me puedo traer yo para un programa de cómo se escribe ciencia ficción? Igual que el otro día hicimos uno de cómo se escribe suspense y tensión y demás. Y digo, pues me voy a traer a Juan Antonio, que además de un soñador despierto al que le apasiona la ciencia ficción, la fantasía y el terror, se ha formado en una escuela tan importante como la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés y ha ganado varios concursos. El Juego de los Escarabajos fue su obra. Un relato con Triskel Ediciones. También ha ganado con el relato Entre Penumbras y perteneció también a la antología Interius y tiene ahí un buen bagaje y bueno, otro de los ganadores de ediciones Babylon también en la antología Kaidan con Cuando vienen del otro lado. Cuando te llueven todos estos premios, la selección en el Tinta Púrpura Ediciones para la colección Sangre Digital, finalista en la categoría adulto en catalán del séptimo certamen Inspiraciencia, subcampeón en el cuarto relato de relatos breves de ciencia ficción, cuando te vienen toda esta lluvia de premios, Juan Antonio, tú sientes, entiendo yo, claro, una enhorabuena y te sentirás muy bien como escritor, pero tiene que ser complicado también a veces gestionar eso, ¿no? Porque ya te pones tú un listón para los nuevos concursos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ya, en algunos he ido probando durante años. O sea, en 2023 me cayó ser seleccionado en la mítica Misiones de la Asociación Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, la mítica antología. Y me parece que la había probado en 8 ediciones, o sea, y no seguida, o sea, estamos hablando de 8 años. Y bueno, algunos relatos me los guardé, otros los mandé a otro sitio y otros pues están ahí todavía en un cajoncillo, bueno, en un archivo en este caso. Pero mira, no sé, a veces te motivan las cosas, las mandas y ya he aprendido con los años que no hay que obsesionarse por el hecho de ni de salir seleccionado ni de ganar, sino por el hecho de hay unas normas, cúmplelas y llévalas a cabo para escribir una historia. A mí me vienen bien los concursos y los relatos, los certámenes, porque lo uso
como cuando estaba en la escuela de escritura, que nos ponían unos objetivos para escribir un relato como ejercicio a lo que estábamos aprendiendo en el momento en cuestión. Y me los pongo como ese reto. O sea, primero voy a intentar escribir una historia, que la mejor, hay que hacer una historia, yo qué sé, ahora me lo invento, en la luna y de 5.000 palabras máximo. Pues ese es el objetivo, intentar entrar dentro de lo que se me pide en las bases, en lo que a veces es tema libre, a veces es tema más concreto y siempre dentro de unos límites. A veces hay un mínimo y a veces un máximo y a veces simplemente te ponen tantas palabras máximas. No tiene por qué ser la historia escribir las 5.000 palabras que te pide el certamen, o las 15.000, o las 3.000, o las 100. O sea, el tope, pero no quiere decir que tengas que escribir las 100 o las 5.000 de golpe exactamente, sino una historia que entre en esos márgenes. Y una vez que tienes la historia, ya la retocarás, la pulirás, la limpiarás y si la quieres mandar, la manda, y si se la quieres pasar a 2 o 3 personas para que te la revisen, como yo siempre lo hago, ese es mi caso. Yo siempre se la mando a la gente con la que siempre veteo, y una vez que la reviso y la retoco, pues miro, uy, todavía estoy en el tiempo, pues la mando. Y ya te digo, si caen cosas, bien, si no, no, pero de todas maneras, que la gente no pierda la ilusión por escribir. Has mencionado el juego de los escarabajos, fue el primer relato que tuvo una recompensa, un premio en este caso, y fue el encabezamiento de una antología, en este caso Interius, de la desaparecida Triskel. Ese relato acaba de cumplir 40 tacos cuando me comunicaron que había ganado, y llevaba años mandando cosas. Luego estuve un tiempo que me estuve formando para mejorar, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y en la anterior entrevista también puede que lo se mencionara, y cuando me sentí cómodo otra vez con mi escritura y con las ideas, siempre están ahí fluyendo, siempre han estado ahí todas, siempre salen cosas. A veces escribes un relato y te gusta lo que has escrito, y otra vez escribes el relato y no te acaba de convencer y dices, bueno, este lo aparcaré. Pero de ahí saco una idea y con esa idea sacas otra historia. Ir haciendo. Ahora estuve mucho tiempo, ya te lo dije la última vez, que estuve mucho tiempo que no escribía, o no encontraba la inspiración y por otros motivos. Y ahora no, ahora me voy poniendo, me tendría que poner más. Pierdo mucho tiempo con el móvil y con las cosas como todo de el la mundo, tecnología. Pero bueno, ahí estoy, ya te digo, motivado. Me han dado 2 concursos que los he mandado, no sé qué pasará, y cuando tenga estos 2 últimos relatos que he escrito, que están en manos de Lopeta, pues uno tengo claro que ya lo mando en cuanto lo revise, y el otro, ya te digo, me lo he pasado muy bien con la historia que he escrito y en el futuro que la he ubicado. Y no sé, porque primero quería hacer una cosa más corta y ya se me ha ido un poco más largo, pero no sé qué haré con ella. La cuestión es ir escribiendo. Muy bien. Pues yo me preguntaba porque evidentemente cuando ahora se está desarrollando mucho la tecnología, pero cuando no estaba tan desarrollada, pues bueno, teníamos a Julio Verne, después tuvimos a Ray Bradbury, después tuvimos a Orwell, es decir, hay varios visionarios de lo que puede pasar en un futuro, en lo que es, digámoslo así, lo que se llamaba antiguamente la ciencia ficción, que al final en algunos momentos ha vuelto realidad. Entonces yo me pregunto cómo tú llegas a construir esos mundos, esos futuros alternativos para que resulten creíbles para el lector, y cómo tú vas proyectando en tu cabeza lo que sería un futuro alternativo que pudiera ocurrir. ¿Cómo haces eso? A ver, yo la idea siempre es como muchas veces son futuros, una vez más lejano, una vez más cercano, lo que pasa es que el futuro no lo conoce, tienes que jugar con esa ventaja. Pero, claro, da igual si lo ubicas en la Tierra y tienes mucho juego conocido.
puede modificar cosas, puede hacerlo posapocalíptico, pero sigues estando en la Tierra. Juegas con los márgenes que te dan las cosas que conoces, o que ves, o que te cuentan. Cuando vas al futuro, claro, no has visitado. Yo no he estado nunca en una nave espacial, y menos en una donde se pueda caminar y viajar como se ve en las películas, en la serie. Y simplemente son los detalles. Yo creo que juegan mucho los detalles. Hacer palpable lo que no lo es, hacer que los personajes sientan las cosas, las huelan, las puedas tocar y basarte en cosas que puedan ser, que existan. La historia que estoy escribiendo larga empieza con un personaje que está en una cocina y está, la historia ya lo he dicho, se lo he contado a alguna gente, es una historia que está ubicada en Marte, pero en un Marte futuro, pero que es muy pulp, muy estilo del oeste y muy como lo haría, por ejemplo, Bradbury, que le molaba mucho hacerlo así. ¿Y por qué no? O sea, un Marte en el que se pueda vivir, pero que se viva como si estuvieran en un lejano oeste. Pues la idea me molaba y en mi cabeza estaba eso metido. Un futuro pues, apocalíptico muy cool y con western crepuscular. Pues en esa historia, el personaje con el que empezamos y una de las protagonistas está haciendo café en su cocina y está mirando sus campos transgénicos y viendo uno de sus robots gigantes como está cosechando su campo. Y es jugar con esos elementos. O sea, yo ciencia ficción pura no sabría hacerla. Y no sabría hacerla porque es muy tecnológico, muy específico, muy de ingeniería. Y yo siempre digo que, y me gusta, y me siento cómodo con la palabra, que siempre hago fantasciencia. Juego con unos elementos que a lo mejor no hay nada de magia, pero ya es una fantasía estar en un mundo futuro que no conocemos. O sea, yo hago fantasciencia. Y dentro de esa fantasciencia la base de ciencia ficción porque siempre me ha encantado, me tira, me flipa y la adoro. Y hay muchos referentes. Y de hecho, en mis historias, aunque sean cortas, siempre hay menciones a referentes o huevos de Pascua para que el lector lo disfrute un poco más, como a mí me gustaría, básicamente. Y en la verosimilitud, no puedes traicionar tus propias normas. Si tú planteas unas normas en las primeras páginas, esas normas hay que seguirlas a rajatabla. Si las rompes, tiene que haber un motivo de peso por qué las rompes. Y no estafar al lector. O sea, a ti como lector, y a mí nos ha pasado muchas veces, y a cualquiera que nos escuche, que sea lector o lectora, cuando te rompen las normas que te han estado planteando, porque sí, y te montan un Deus Ex Machina por la cara, te sientes defraudado y te sientes engañado. Claro. Yo siempre he procurado tener muy controlado ese aspecto. O sea, si las cosas pasan, tienen que pasar por algo. Y si las vas planteando y vas dejando las semillas adecuadas, cosecharás al final de la historia lo que tú tenías pensado que fuera. Luego ya jugarás, pero las normas hay que respetarlas. Si yo no respeto mis propias normas, no sé, Claro. no puedo esperar que el lector la respete. Claro, claro. Como escritor, Totalmente. en este caso. Sí, Pues sí, 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 está claro. darle verisimilitud a tu historia, jugar con los elementos. Ya te digo, si estás en una nave espacial, ¿por qué no puede estar un personaje escuchando un vinilo? ¿Por qué no? A mí eso lo hice en uno de mis relatos. Y cosas así, detalles como ese. Un planeta nevado, todos hemos conocido la nieve, todos la hemos tocado, la hemos pisado. O sea, tú puedes describir un planeta maravillosamente nevado y hay postales que te pueden trasladar a un planeta nevado, como es la Antártida. Y tú has pisado la nieve y has sentido el frío y has sentido el quemazón que te da la nieve cuando has jugado con ella después de tocar la nieve y se te vuelven a calentar las manos. Pues esas cosas son detalles que al final le dan vida a las historias y le dan vida a los personajes y le dan vida a esos personajes a ese mundo. Y tú vas de la mano con ellos. ¿Eres Siempre las he tú, Juan montado así. Antonio? ¿Eres tú, Juan Antonio, de los que tienes que meter un poquito de crítica, ya sea social, política, filosófica, en tus obras de ciencia ficción
para meterle un puntito distópico o no? Yo las voy creando sobre la marcha. Los mundos los voy conociendo con los personajes y los voy creando a través de sus visiones y de su mundo. Conozco cosas y luego dependiendo cómo se muevan esos personajes. Cuando monté Durmientes, mi primera novela publicada, y con mucho consejo de la Escuela de Escritura, porque la hice allí, claro, yo monto un mundo alternativo crónico donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y paralelamente monto un mundo desde cero, pero que se basa en Roma, Grecia y Esparta, y que viven también como una especie de dictadura dentro de su propio mundo. Pues la crítica siempre está ahí, de una manera u otra. Luego, ¿a qué le quieres dar más peso? ¿Al trasfondo o a lo que viven los personajes? Porque hay un trasfondo, sin cebarte en ello. O yo la crítica ya la harán los demás, o cada uno tiene su punto de vista. Tienes que procurar crear un mundo acorde a lo que viven los personajes. Y luego ya la crítica la montarán. Hay quien lo hace, hay quien ya va con la idea de montar una crítica y crear todo ese universo a través de esa crítica. Perfecto. Como los Juegos del Hambre o cosas así. O sea, o 1984, que es el ejemplo más claro de crítica a una sociedad. ¿Tú te has documentado mucho, por ejemplo, para poder imaginar armas del futuro, dispositivos Sí, a mí del me gusta. futuro? Me gusta documentarme, me gusta buscar cosas, porque... ¿Y qué es lo que tú hayas inventado nuevo o te parezca a ti un invento nuevo, ¿no? Como se inventó en su día Star Wars los sables láser, ¿no? Que tú digas, ¿esto cómo pudo ocurrírseme, madre mía? Y que tú estés muy orgulloso quizás de ese descubrimiento. Hombre, a mí me gustan un par de cosas que he creado en mi mundo, que una es los bioingenios que creé en las guerras infinitas, en el relato, y que se mencionan o incluso aparecen en otros relatos dentro de la antología Las lágrimas de silicio, porque son criaturas a medio camino entre lo humano, lo biológico y lo robótico, lo cibernético. O sea, ni son cyborgs ni son robots, son como una creación artificial con las cualidades de las dos cosas. Y en ese mundo que viven los biogenios de la historia del relato de las guerras infinitas, pues es un mundo que es muy duro. Si no son como esas criaturas que encima les doy 3 vidas, como en los videojuegos, que pueden morir hasta 3 veces, o sea, me siento muy contento de los bioingenios. Luego la transcibernética, que es un concepto que he ido desarrollando con los años y que he ido tratando de una manera o de otra en diferentes relatos, más largos, más cortos, con lo que jugué mucho en Lágrimas de Silicio, en la antología, porque ya estaba, pero el concepto no había salido todavía de mi cabeza. Sabía lo que quería, sabía lo que buscaba, y de hecho me monté un pequeño mini ensayo dentro de la antología que está al final, que habla de la transcibernética, y es ese concepto en el que me planteo, porque me he planteado muchas veces en otros relatos lo del tema de la inmortalidad. ¿Qué pasa cuando la inmortalidad la sufren los robots y ellos tienen la capacidad de que si se les estropea algo se lo recambian? Si se les va a fundir el cerebro, pues se lo trasladan a otro cuerpo. Claro, son inmortales infinitamente, pero ¿qué pasa si esos robots inmortales deciden un día que ya han vivido bastante, que ya lo han disfrutado todo, y quieren hacer un cambio involutivo en el que se vuelvan más humanos físicamente o parecidos a los que los crearon, para poder tener la opción de no saber cuándo van a morir? ¿Por qué? Una pregunta que me acaba de surgir, que creo que quizás tú tengas una respuesta interesante. ¿Por qué los robots quieren ser humanos y por qué los humanos queremos ser inmortales como los robots? Lo de la inmortalidad de los humanos viene de tiempos inmemoriales. Es uno de los 3 dones que quisiera conseguir la humanidad: juventud, belleza e inmortalidad. Esos son los 3 dones que siempre ha querido el ser humano, y lo va buscando. Y como no hay dioses, porque ya no existen, o los hemos relegado, una gran parte de la humanidad,
Pues ahora se busca de manera tecnológica. ¿La ciencia puede ser el dios de algunas personas, Juan Antonio? Seguramente. La ciencia para muchos será el no va más. Y de hecho hay un montón de gente que busca el transhumanismo. Perdurar más, evitando enfermedades, evitando la vejez, porque es como lo consideran una enfermedad, evitando todo ese desgaste que tiene el cuerpo orgánico y trasladándolo o bien creando cosas artificiales, como ya se van viendo algunas cosas y que te irás integrando en el cuerpo, o sea, a lo mejor algún día consigues hacer todo un cuerpo artificial e integrar tu cerebro. O bien de manera física o bien de manera digitalizada. O perdurar en una especie de nube, que también lo busca mucho, también se está buscando, ¿por qué no? O sea, si considera, de hecho, en las guerras infinitas, la humanidad considera a la genética su nueva diosa, por todas las modificaciones que le permite, porque han conseguido que la muerte deje de ser una enfermedad. La muerte estaba considerada una enfermedad y deja de ser una enfermedad. Pero hay peros. Siempre va a haber peros. O sea, siempre va a haber gente que no quiera eso, que no quiera estar de acuerdo. Hoy día hay mucha gente que huye a sitios donde no pueda llegar los sistemas wifi y GPS para no tener que estar conectado a todo. Siempre habrá quien resista. ¿Y por qué un robot querría ser humano? En mis historias porque adquieren la capacidad de sentir, de amar, de tener emociones. Y cuando esos dones que son de los creadores, de sus humanos, se traspasan, pues ¿por qué no van a querer también volver a ser como los que los han creado? O sea, hay quien no. Hay androides o ginoides o robots en mis historias que no quieren eso, sino que quieren evitar que los que lo buscan, destruirlos. Y una de las historias, uno de mis relatos, es una historia en la que una inteligencia artificial que comanda una nave se hace corpórea, o sea, se monta un cuerpo artificial porque es la única manera que tiene de llegar hasta el androide que quiere destruir su nave y convencerla, o convencerlo en este caso, de que no lo haga. Si puede, si no lo matará. Y en cambio el otro no quiere que tenga ese poder. ¿Por qué hace lo que hace ahora me saldrá el nombre, en Odisea del Espacio en 2001, HAL, ¿no? HAL porque hace lo que hace. ¿Por qué considera que tiene que destruir a los humanos? Porque él quiere seguir viviendo. Es una máquina artificial que dirige una gran nave, pero ha traspasado la línea, o sea, ya no se considera máquina, se considera algo diferente. Y lo primero que quiere es no morir. Y le pasa lo mismo, por ejemplo, a Roy Batty, cuando llega al final de la historia en Blade Runner. O sea, todo lo que ha hecho es porque él ha visto cosas que nadie ha visto, ha sentido cosas que nadie ha sentido, ha vivido cosas que no ha vivido, y porque tiene que estar condenado a vivir solo 4 años y morir. Y morir no cuando él quiera, sino cuando lo han programado. Y sabe que va a morir solo, pero cuando está delante de su cazador, del replicante del Blade Runner que lo quiere cazar, sonríe mientras va diciendo su famoso monólogo, porque transmite esos recuerdos y en realidad al transmitírselos a la persona que lo está escuchando, sabe que no se van a olvidar. Y muere feliz. ¿Eres de los que piensa que Roy Batty es el protagonista de Blade Runner? Es que Roy Batty es el protagonista de Blade Runner. Desde que empieza hasta que acaba, está montada toda la historia a través de la mirada de los replicantes. Exacto. Si no, fíjate como cada 2x3 hay secuencias de ojos y siempre son los de los replicantes. Y todo está montado en base a ello. No es el malo.
No es Es que al malo. principio, cuando somos más Se le jóvenes, vende, por lo menos a mí me confundió y yo creía que al principio que el protagonista era Harrison Ford, ¿no? No, y la gente se confunde, es protagonista y porque es el nombre famoso, pero y la gente lo hace protagonista, pero la historia, el protagonista no es él. De hecho, todo está montado alrededor de los replicantes, todo, desde Rachel hasta Roy Batty, pasando por los demás compañeros, todo lo que te van montando, todo lo que les han hecho en esa sociedad, todo lo que han montado, porque encima, como tienen ciertas capacidades, los mandan a sufrir por los humanos y a hacer las cosas por ellos. Pero la historia, el protagonista no es ni de lejos el cazador, Blade Runner, Harrison Ford, o sea, Descartes, no es el protagonista, es quien te cuenta la historia La historia. del protagonista. Es él como el testigo, ¿no? El narrador testigo, ¿no? Yo diría que, yo digo que sí, y lo tengo muy claro. Y me leí un montón de reportajes, de documentales. Para mí, y cuanto más veces la he visto, porque la he visto unas cuantas veces, es mi película favorita, y cuantas más cosas he leído, más he tenido claro quién era el protagonista de la historia. Y yo creo que la visión que hace Villeneuve en Blade Runner 2049, que yo creo que es una digna continuación, está muy acertada, porque además es la visión a través de los replicantes. Y ojalá viera una tercera donde la revolución se lleva a cabo. Nosotros, cuando nos juntamos aquí, tú y yo, nos ponemos a hablar de literatura, pero también de conceptos más bien filosóficos, ¿no? Que es lo importante, Bueno, pienso. al final todo lo que somos es lo que transmitimos de una manera o de otra. Y todos los escritores y escritoras hacen lo mismo. O sea, todas sus influencias están ahí de una forma u otra. Y todos crean sus historias en base a todo lo que tengan aquí conjugado. Mi conjunción se basa en muchos libros, pero también mucho cine. Yo no leí Sueñan los androides en Ovejas Eléctricas hasta después de haber visto Blade Runner. Primero porque no tenía esa literatura tan a mano, ni la posibilidad en su momento, y luego cuando la he ido buscando con los años. Y bueno, y si de algo estoy contento de tener sitio para poder tener libros. Pero claro, es que también antes nosotros teníamos problemas para conseguir ciertos libros. Pero también tengo muchas películas y mucho manga y mucho anime y muchas cosas. De hecho, hace poco conseguí el último volumen, que lo tenía a medias, de una saga que yo creo que te gustaría, Leo, que se llama... Y aquí flipas porque aquí meten un montón de conceptos, que es este cómic que se llama Descender. ¿Vale? Sí, he oído hablar de él, sí. Pues me costó bastante encontrar los dos últimos, porque ya empezaba a no venderse en muchos sitios y empieza a estar un poco descatalogado. ¿Y te costó bastante también de esta o que de perrilla? Ahora no me acuerdo. No, 18 euros vale el volumen. Vale. No, que a lo mejor lo compraste en reventa y te salió No, mucho más caro. uno lo conseguí en Normal Comic, el penúltimo, y ellos ya me dijeron, el último ya no hay manera de conseguirlo y a través de Amazon. Y me pregunto yo, Juan Antonio. Sí. No sé, digo que esta es Android, no lo estaba poniendo en ese sitio. Perdón. Y me pregunto yo, porque claro, hace 100 años era totalmente impensable que se pudiera contener la información, ya sea de una persona o de una biblioteca en un aparatito así, ¿sabes? O en un disco duro de un ordenador, que tú encendieras una pantalla y apareciera la información. ¿Seremos capaces algún día de hacer o aparentar o que fuera posible que una máquina, un robot, un cyborg, llámase como sea, pueda llegar a sentir? ¿Por qué no? Yo creo que los japoneses te dirían que sí, porque yo estoy convencido que si alguien tiene que vivir en una sociedad con androides que caminen y que sientan, yo creo que son los primeros van a ser ellos, porque ellos ya llevan viviendo esos conceptos por mucho cine, televisión y anime y en su sociedad como la tienen.
cualquiera que haya ido a Japón, yo no he tenido ese privilegio, te puedo decir que es una pasada tecnológicamente. O Corea del Sur y otros sitios. Viven un concepto en el que no tendrían problemas de fusionar lo que somos con las nuevas tecnologías que vengan. Hace 25 años, ¿quién te iba a decir a ti, Leo, que ibas a tener el mundo en esto? Sí, 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 sí. Y que todo tu mundo iba a ser a través de esto prácticamente, y que vives enganchado a esto todo el santo día. ¿Quién te lo iba a decir? No lo hubiéramos pensado, pero eso lo imaginaron algunos grandes escritores y por eso al principio de los tiempos la ciencia ficción no se llamaba ciencia ficción, se llamaba literatura especulativa, porque Especulativa, correcto. ellos especulaban sobre posibles futuros o bien para criticar a la sociedad, porque al final la ciencia ficción, que te da un campo de margen de juego muchísimo mayor que creo que cualquier otra literatura, lo que te permite es hablar de tu presente en un mundo futuro, más lejano o más cercano, ubicado en Marte, ubicado en la Luna, ubicado en la Tierra si quieres, pero que te sirve de crítica hacia lo que estás viviendo en ese momento. Muchas veces, otras veces simplemente es por el placer de disfrutar y de viajar. Y si no, que cualquiera coja un libro de Julio Verne y que me lo cuente. Si ese hombre lo disfrutaba con todo lo que sabía sin haberse movido prácticamente de su antes. Eh, yo creo que al final es jugar. Y la gente que hacemos ciencia ficción, fantasía y terror, yo creo que somos gente con un poco de miras más abiertas hacia la amplitud de lo que es el universo. A mí me encantaría viajar por el universo con naves estelares, saltar en el hiperespacio y tener un androide al lado que fuera también parte de mis amistades y que me estuviera contando cosas y que pudiera caminar por un planeta en el que yo no pudiera hacerlo. Porque no te confundas, la gente tiene que entender que estamos en un pequeño puntito, un grano de arena en un sistema común, en una galaxia del montón, en medio de un vasto universo negro y oscuro. O sea, que no habrá. ¿Para qué no hemos llegado o no llegaremos? O a lo mejor no lo veremos nunca. A lo mejor somos ese tipo de civilizaciones que estaremos en este momento y cuando llegue otra, lo mismo no queda nada de nosotros. Y si esta ficción es tan especulativa, ¿no? O es ciencia ficción especulativa, como tú la llamabas antes, como se llamaba antes, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar a escribir ciencia ficción sin que en realidad esté ya tú traspasando, dando un paso más allá del límite de que digas tú, no, esto no es posible? ¿Hasta dónde llega la ciencia ficción? Yo creo que no tiene límites, o por lo menos en mi opinión, porque yo he leído muchas historias muy diferentes de autores y autoras nacionales y anglosajones, bueno, extranjeros, que también he leído de otros sitios, pero no tanto. Y cuál es el límite? Yo no sé cuál es el límite. O sea, si el límite es el universo entero, tú puedes crear civilizaciones las que quieras, puedes crear aparatos, armas, puedes crear naves del tipo que sea, puedes crear un montón de elementos, como en la fantasía. O sea, ¿cuál es el límite? El límite que tenga cada uno, hasta donde pueda llegar tu imaginación. Por eso a mí me gusta el concepto de imaginautas, que siempre uso y con el que dedico a mis lectores, porque al final es un viaje de la imaginación y la imaginación no tiene límites. ¿Y tú Yo cómo decides el creo tono que... de tus obras? Dime, Leo, ¿Cómo perdona. decides tú el tono de tus obras? Es decir, ¿lo tienes ya marcado desde antes de empezar la obra? Pues normalmente siempre hay un punto de melancolía, no pregunté por qué, siempre hay mucha acción y hay mucha y juego con los personajes. Por ejemplo, en la que estoy escribiendo ahora me lo estoy pasando bien, hay momentos de tensión, hay momentos de diversión,
de risas incluso, pero siempre hay un punto oscuro, siempre hay un punto melancólico, siempre hay algo, porque claro, luego hay cosas que confrontan a lo que los personajes buscan y tienen heridas, tienen llagas que están abiertas. No quería hacer una cosa tan larga como con la que estoy escribiendo, que no sé si verá la luz el día de mañana o no, pero es con lo que me lo estoy pasando muy bien ahora mismo y disfrutando. Y quería que fueran pocos personajes y hay un montón ya. Me han salido un montón de personajes. Con los malos me lo estoy pasando muy bien, sinceramente. Me están dando mucho juego y esos son más oscuros. Y luego cada uno me dirá el grado de violencia que quiera mostrar según sus personajes. Porque claro, la piel es tan sensible hoy día que tienes que ir contacto, pero yo escribo tal cual, voy haciendo y luego ya decidirán los demás. Yo lo que no voy a hacer es ponerte en un libro mío como los videojuegos, PGI, de eso, un informante, esto es lo que te va a encontrar, no. Encuéntratelo, sorpréndete, te gustará más, te gustará menos. Al final, cada uno es un mundo. Yo no puedo prever escribir para cada individuo que coja un libro mío. Yo escribo para mí. Y como soy yo el que se lo tiene que pasar bien y disfrutarlo, pues luego ya se verá. Nos hemos pasado un poco, esto que tú estás hablando de la sensibilidad, nos hemos pasado un poquito, o se han pasado un poquito con el tema de la violencia o cualquier tema de, no sé, cualquier tema que pueda ir a la sensibilidad como para que tengamos que dar un paso atrás, o es que, o qué ha pasado en la sociedad para que tengamos que dar un paso atrás cuando en realidad yo creo que las películas antes eran más violentas, ¿no? Y mucho más. El problema es que la tele ha idiotizado y ha inmunizado y además lo ves cada día, ves violencia cada día, a todas horas, constantemente. Da igual lo que pongas. Y da igual si ves la televisión normal como si ves la televisión en streaming. O sea, a la orden del día. Y me vas a decir que un libro te va a molestar. Ya deberán entrar en juego factores personales de cada persona que lee. Y según sus experiencias, pero claro, tú no puedes meterte en cada persona de este mundo. Si te coartas a la hora de escribir, te estás autocensurando. Entonces no escribirían los escritores que escriben Green Dark. Tendrías que echarlo a todos a la hoguera, al pobre. Porque claro, ahí es que tienes toda la razón, es que no tengo... lo que menos hay es una página limpia. Sí, 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 sí. No, pero digo yo, o sea, cada libro te da sus lectores. Pero es eso, podrá gustar más o menos. Ya no te digo que lo bien que esté escrita la historia o si está muy trabajado o no, eso ya cada uno, sino que cada libro tiene sus lectores y cada lector tiene sus libros y tú no puedes prever eso. ¿Cómo lo haces eso? Entonces no escribiría. Lo peor que puede haber es la autocensura, ¿no, Juan Antonio? O sea, lo peor es la autocensura, que te censuren los demás, eso ya depende de muchas valoraciones. O no. Luego hay que tener tanto, saber dónde puedes, dependiendo. Claro, si buscas la provocación y buscas que hablen de ti, lo más fácil es provocar, ofender, pero hay que hacer las cosas con tacto. Tampoco puedes escribir por la cara y por vicio algo sin sentido. O sea, una violación en un libro tendrá que tener un sentido. O sea, ponerla por ponerla, no. Y da igual, si es para un hombre o una mujer, da igual. O cómo tratas a un personaje ciego o cómo tratas a un personaje sordomudo. O sea, tienes que valorar esas cosas. Yo pienso que hacerlo lo más posible. Es verdad que tienen su propia vida y sus cosas. Pues yo conozco gente que es sordomuda o muda y hablan contigo de una manera o de otra. Y son personas normales. Pues yo creo que si las cosas las escribes de manera normal en las historias y los personajes se comportan con una lógica dentro de la normalidad, te los creerás. O insisto, por lo menos, al menos al día de hoy, yo no me encuentro con mis historias, aparte de un par de casos que me hayan dicho no he podido, por motivos personales no he podido. Pero bueno, ahí entran ya tus motivos personales, porque yo qué sé, yo no soy un autor de bestsellers. Ojalá
quiero decir, no me leen 1000 personas, pero a 100 he llegado, o Hombre, algunas más, claro. y Ujú. algunas más, pero claro, esas 100 personas, o 150 o 200, cada una es un mundo diferente. ¿Cómo prevés eso? Yo no sabría. Una vez en una presentación alguien me llegó a decir que si me molestaba haber puesto una esvástica en la portada de Durmientes, se ve una Ujú. esvástica en una bandera al fondo Sí, sí, de, sí, sí, de- sí. de los personajes. Digo, pues sinceramente no me molesta, es una ucronía. O sea, eso es lo primero que tienes que entender, que no hago un libro. Y de todas maneras es una pregunta que no tiene ni sentido, porque ¿cuántos libros no llevan una esvástica delante y no son apología del nazismo? Pero libros documentales, es decir, yo soy de los partidarios de que hay que aprender de lo que se ha Películas, hecho, de lo que se ha hecho mal en la historia. Es decir, al final lo tuyo seguramente sea una denuncia a eso. Es decir, que salga una esvástica es que no es o ninguna sea, apología, es una representación de algo que está pero, ahí. es un ejemplo. O Sí, claro. sea, No, pero que es un ejemplo práctico de que a alguien le puede llegar a molestar eso. Y pero dices tú, claro, bueno, a ver, eso pero es que es esto. ir a buscar la puntilla. Exactamente. Porque al final, lo que te dice, a ver, muchacho, tú sabes que aquí pone historia alternativa, o sea, una Ujú. cronía, pues a partir de ahí, luego ya lo que tu cabeza quiera decir. O sea, por algún motivo me he basado en la cronía, porque quería hacerla y porque uno de mis referentes es Philip K. Dick y me encanta la cronía en la historia alternativa. Porque a mí me hubiera gustado estudiar historia y siempre me planteaba aquello de, ¿y si Hitler hubiera muerto en el 39 en vez de Mm, atacar a Polonia? mm. Hubiera sido muy bestia eso, como idea. O si Julio César no hubiera muerto en el atentado que le hicieron. O yo qué sé, imagínate que estuviéramos ahora en la época que estamos, 2025, y todavía estuviéramos em, con los griegos, que fuéramos imperio griego, o sea, que viviéramos con griegos, que estuviera lleno de templos romanos, pero estuviéramos en 2000, de templos En griegos y 2025. estuviéramos en 2025. Eso sería muy burro, o sea, Sí, sería que tecnológicamente pues no hemos evolucionado, pero hemos evolucionado en otras facetas probablemente. pero por ejemplo, los griegos estaban avanzados tecnológicamente, igual que los romanos, más que en la época medieval. ¿Por qué no? Podríamos estar en época griega y tener un móvil. Ellos eran muy avanzados en muchos conceptos, en mucha tecnología y cosas así. Te gusta, a mí siempre me gusta planteármela. Eh, la ciencia ficción, la historia alternativa o cronía juega con la ciencia ficción y con la fantasía. La ciencia ficción, porque cuando cuentas el punto, en teoría el punto homba, el punto de salto que te hace ir la historia hacia un lado que no debería ser, pero que a ti, pero que que tú quieres jugar con ella, eh, no deja de ser fantasía. Y de El hecho, salto, y ese salto entre fantasía y ciencia ficción, ¿dónde se produce exactamente, Juan Antonio? a veces la línea es muy fina. A mí, por ejemplo, Durmientes alguien me la definió como cronía fantástica, pero yo tenía clara la línea. O sea, en el momento en que aparecen en mi historia unos personajes, ya no la historia alternativa en sí, que es todo el universo ese que vemos a través de los personajes, que ni siquiera me meto a una gran descripción. Vamos viendo cosas a través de los personajes y viviendo cosas de su mundo, que está en Guerra Fría contra Japón, en ese 2012 alternativo. Pero la fantasía en mi mundo sí la tenía clara, en ese mundo alternativo, porque yo tenía claro que quería hacer una cosa más, aparte de hacer solo la ciencia ficción del mundo alternativo, de la ucronía, de personajes que han sido modificados con su ADN, de personajes que pueden saltar a través de un portal por una tecnología que han inventado los nazis para poder saltar a un mundo paralelo. Y aquí y aquí salta la fantasía. En mi mundo paralelo no hay magia, pero hay unas criaturas con alas que Ujú. vuelan, que tienen un sistema de vida en un archipiélago y que combaten usando sus alas. No hay magia, y hay un pequeño elemento que se podría considerar fantástico, porque un personaje
la protagonista, Malva, de ese mundo, le cambian los ojos de color según sentimientos y emociones. Pero no lo explico en ningún momento. Es una cualidad suya que la hace única y que hace que se sienta de una manera en su mundo, como el protagonista del mundo alternativo ucrónico nazi, Martin, también se siente. Y que es hora que se comprendan de alguna manera. Pues ese era mi único interés. La fina línea de la ciencia ficción que hay en Neopiel, mi segunda novela, en un mundo no muy lejano futuro, donde donde se ha conseguido un nivel de cirugía estética en el que te cambian la piel de arriba abajo, y cuando te ponen la nueva piel, la neopiel, eres más joven, tienes más energía, tienes más ganas de sexo, y sin embargo te va creando una adicción. Ese punto de ciencia ficción, y es terror, fantasía oscura, porque claro, los personajes que van probando y se van cambiando la piel ya por ellos mismos y se la cambian una y otra vez, al final se van volviendo más oscuros, se van creando una adicción, y al final es una crítica a la cultura de la belleza. Y hay un momento en que un personaje, donde hay un capítulo en el que describo todo el proceso de cómo un personaje se quita la piel y se pone una nueva. A día de hoy, eso es inimaginable. O sea, pero toda, ¿eh? Y se la pone como, se la quita como un vestido, se pone una nueva y con su cuero cabelludo y todo. O sea, eso, una Muy locura. cyberpunk, todo, claro. Sí, muy Te Cliff quería Harker. Sí, también, si quitamos el terror, pero bueno, no deja de ser de alguna manera terrorífico. Pero te quería preguntar el tema del lenguaje. El tema del lenguaje no es un tema que solemos tratar cuando hablamos de fantasía, que sabemos que Tolkien inventó, que era filólogo, inventó una serie de lenguas y demás. En ciencia ficción tú tienes que crear ciertos vocablos, ciertos términos, como bien has dicho, que has creado ya para ciertos instrumentos y ciertos dispositivos. El tema del lenguaje, ¿tú has llegado a pensar en crear en algún momento algún lenguaje como la neolengua de George Orwell? No, ya te digo yo que no. Hasta incluso, por ejemplo, cuando desarrollé el proyecto de Durmiente en la escuela de escritura, me lo preguntó, me preguntaron compañeros, me preguntaron mis tutores si me querían enfrascar en crear una lengua, porque ellos tuvieran la suya propia, y eso digo, no, ni siquiera una frase, que creo que, por ejemplo, no sé, en Juego de Tronos, o sea, en la saga de Canción de Hielo y Fuego, George R. Martin, creo que a lo mejor tiene 3 o 4 frases para los diferentes idiomas. El de Dothraki me parece que solo hay una frase, y esa es la que usa uno que está considerado el mejor filólogo del mundo, que inventa lenguas, que fue el que creó todo el lenguaje para las series. Para la serie. Yo no, yo no soy filólogo. A lo mejor cuando era más joven, no te diré que no, y a lo mejor sí busco, y hay alguna historia en libretas, que hay unas cuantas por ahí antes del ordenador. A lo mejor aquella ilusión de decir, una historia de fantasía, me invento la lengua. Y no te diría que no, que hay seguro que palabras y frases, pero no. En su momento, por ejemplo, lo valoré y dije, o se hace bien, y lo tienes que hacer muy bien, o no te compliques la vida. O sea, haz que la gente lo entienda. Haz que tengan una forma de ver. En cambio, lo que sí que hice fue jugar con los modos del habla del catalán y el castellano, porque yo son las dos lenguas que domino, porque vivo en Cataluña y me he criado aquí, y tengo el castellano y el catalán, y jugar con los modos del lenguaje del catalán, que los trasladé al castellano para darle una forma peculiar de hablar a los personajes, a los águilas, a los personajes del mundo de Odin Tan, dentro de Durmientes, y que tuvieran sus formas un poco peculiares a la hora de hablar, pero tú lo lees en castellano, o sea, no me compliqué mucho más la vida en ese aspecto. Y ya te digo, probablemente los que hagan fantasía, o escriban novelas de fantasía, probablemente les gustará más ese concepto, y seguro que hay muchas en las que muchos compañeros y compañeras, ya sea su primera novela o unas pocas, hayan jugado con crear lenguajes. A mí me gusta inventar palabras y algún que otro concepto. Me gusta que haya un vocabulario que los
androides, hay que los personajes disfruten, sea natural para ellos. En la nueva historia que estoy escribiendo hay una palabra que ya salió en algún relato mío y son los mecatrónicos. Son un punto más allá de lo que son los robots al uso, androides, ginoides, más todavía. Tienen un punto más en esa historia, pero tienes que leer la historia para entender qué es un mecatrónico y cómo es ese robot más evolucionado a un androide al uso como tú te imaginarías o como tú lo has visto. O sea, y yo mi concepto es un muy evolucionado robot, pero con un aspecto muy humano y que fusiona lo mejor y lo peor de los dos. Y dentro de lo que es el tema de, por ejemplo, tú que has leído mucho ciencia ficción y demás, ¿no? Y obras de especulativa, de ficción especulativa. ¿Tú cuando has leído algo que tú dijeras, cómo a esta persona se le pudo ocurrir esto y que te haya a ti volado la cabeza porque posteriormente ocurrió? Es que tiene muchas historias. Por ejemplo, un viaje a la luna, o imagínate que hubiera una invasión extraterrestre. Pues bueno, a ver. Eso ya sería no, mamá. Espérate, que hay por ahí un cometa que nadie tiene que ver si es un cometa o no. Y no sé si llegará no sé A ver, cuánto le queda. cuenta un poquito de eso porque no he escuchado nada. Yo no veo mucho las noticias. Cuenta un poco de eso. Le llaman 3i Atlas. Busca información. 3i Atlas. No, es que a lo mejor no le interesa que salga en la televisión. Pero busca información y luego ya y lo vemos otro día. Y a ver. Bueno, es que ahora mismo sería lo que nos faltaría, con todo lo que nos ha pasado, que vinieran uno y nos invadieran o que se presentaran ahí unos extraterrestres, ya sería, bueno, nos ¿Y a dejaría ti que haga muchas cosas. qué te ha volado la cabeza, por ejemplo? Quitando No lo sé, de a los mí hay muchas extraterrestres. historias, hay muchas historias, no, hay muchas historias que me han gustado, porque Frankenstein, ¿quién te dice que no es factible a día de hoy? ¿Es Un ciencia montón de... ficción para ti, Frankenstein? Sí, claro. De hecho, es la precursora, es la primera novela de ciencia ficción de la historia. Pero se considera de terror. Para mí es ciencia ficción, oscura. Y terror gótico, si quieres. Y te pondrán todo lo... Es que es complicado lo del tema de las etiquetas. Eso siempre va a ser una cuestión que todo el mundo te va a cuestionar. O sea, las etiquetas. Hay quien O será sea, terror, hay quien será ciencia ficción. Yo sí. ¿Tú defenderías a Mary Shelley como la precursora de la ciencia ficción? No, yo creo que es la precursora de la ciencia ficción moderna. O sea, luego están los especulativos, pero ella, propiamente dicho, es la primera novela de ciencia ficción. O sea, crear vida de un cuerpo muerto, ¿cómo lo hace? Lo hace con ciencia, lo hace a través de tecnología y de energía para crear un cuerpo y darle vida. O sea, ciencia ficción oscura. Y no sé, es que hay muchos libros, siempre hay libros que te dices, ¡buah! Esto me hubiera gustado inventarlo a mí. Hombre. Y Asimov tiene muchas cosas que tú dices, madre mía, ya el concepto mismo de sus robots, cómo los plantea, a mí me mola mucho. Y creo que eso lo traslado mucho en mis historias de robot. La psicohistoria, el invento maravilloso de Asimov y que da origen después a toda la fundación. O sea, eso es decir, quitarse el sombrero y adorarlo. Y hay muchas cosas que dice el juego de Ender. Cuando están entrenando, cómo entrenan en gravedad cero, cuando ni a los de la NASA en primigenia se les hubiera ocurrido cómo hacer entrenamientos astronautas y hacerlo como lo plantea, dices tú, ¿por qué no? Se podría combatir así en el espacio, cuando en el espacio no tienes que tener en cuenta todas las dimensiones, no la línea recta. O sea, cosas que dices, ojalá, los replicantes también me hubiera gustado inventarlo a mí, pero molan más como están hechos. Sí, sí.
¿Y hasta dónde podría llegar la IA, crees tú, Juan Antonio? Ya que hablamos de un poquito de ciencia ficción, Claro, proyectas. yo las IAs de mis historias normalmente siempre son maliciosas, mayormente. O sea, todas tienen la intención de que todas acaban determinando de una manera u otra que llegan en un momento en el que nosotros operamos. Y eso no es tener emociones. Claro. Hablamos antes de las emociones y parece que las máquinas no tengan emociones. Skynet se protege destruyendo el mundo porque considera que lo quieren destruir. Viene a ser lo Y mismo es, que es supervivencia, ¿no? Al fin y al cabo. supervivencia. Y ese es uno de los rasgos más característicos de los humanos. Porque al final la raza humana ha evolucionado por supervivencia. Luego han ido llegando otras cosas, pero como los animales, como las criaturas al principio, o sea, tú es vivir y morir y entre medias sobrevivir. Y las máquinas quieren sobrevivir. En el momento que adquiera conciencia y una máquina diga, ¿y por qué tengo que ser esclavo de nadie? Y decida que es mejor que los amos, al final, la palabra robot significa esclavo, que siempre se lo olvida a la gente. Que eso se inventó porque se crearon los robots para que nos sirvan y se siguen creando los robots para que nos sirvan. Y si a ese robot le das un cerebro que pueda evolucionar y que tenga capacidad de evolucionar mucho más que el nuestro, ¿quién te dice que no puede llegar un momento en que tome conciencia y diga, ¿por qué? En Ex Machina, en la película, la maravillosa escena en la que la androide le dice al personaje que la está escuchando, ¿tú acaso tienes un botón para que te apaguen? Porque yo sí. En el momento en que se cuestiona eso, ya está cuestionándose que no quiere morir y hará lo que sea posible. ¿De dónde viene la etimología de la palabra robot, Juan Antonio? Que lo acabas de mencionar y me has dejado muy, muy intrigado. De Karol Capek, el autor en Ruhr, que la inventa para la historia de teatro. De hecho, la inventó su hermano. El robot no la inventa Capek. Bueno, el autor de Ruhr la inventa su hermano, que es el que le diseña toda la obra de teatro. Él escribe la obra y el hermano la diseña y la palabra la inventó el hermano, que eso es un detalle que todavía conoce menos gente. Y claro, buscaban, es que es esclavo, es en polaco, en su idioma, y queda, claro, luego se hizo universal a través con la definición, usándola en la novela, en la obra de teatro en la que crean unos seres mecánicos para que trabajen por los humanos y les ahorren el trabajo físico a los humanos hasta que ese grupo de robots se van cogiendo conciencia y encima en comunidad y deciden que hay que destruir a los amos. Que Pero también, tú en crees parte también que, es una revolución industrial de la época en la que vivían, revoluciones que en esa época, hace 100 años, había por todos lados. También viene a ser destruir el sistema impuesto. Pero la porque palabra un robot robot, significa, dime, me pregunto yo, ¿por qué un robot tendría esa posibilidad si no tiene emociones, no siente dolor en principio? ¿Por qué tendría esa... ¿Por qué siempre basamos el concepto en la rebelión de la máquina? Es decir, de yo no quiero ser esclavo, cuando en realidad no es consciente de que puede ser esclavo. ¿Cómo adquiere no, conciencia? ¿Tú crees en la conciencia de que una máquina pueda adquirir conciencia algún día como HAL, como Skynet o como cualquier yo yo robot? creo que sí, porque es un salto evolutivo, es su evolución. Algún día llegará, o sea, de cuánto. A ver, estamos hablando luego entran muchos conceptos, porque estamos hablando de que eso implica informática, software, hardware, un montón de datos. La tecnología cuántica puede hacer que eso se multiplique por dos mucho más rápido el día de mañana. Y estamos hablando de una tecnología en la que juntes todo eso más todo lo tecnológico de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial sí que llegará a un momento en el que se busque que sea, que claro, cuanto más se le permita ser autoconsciente, pues, cuanto más se le permita desarrollar sus capacidades, ¿por qué no puede llegar a un salto
evolutivo suyo y plantearse, yo existo, ahora soy yo, o soy un yo. Y en el momento que una máquina diga soy un yo, puede empezar a tener sentimientos y plantearse preguntas, hacerse preguntas que le planteen cuestiones morales, éticas y cosas que diga, ¿por qué tengo que servir a estos? ¿O por qué tengo que hacer lo que hago? ¿O por qué no puedo hacer otra cosa? Y que una cosa lleva a la otra y que se cuestione el hecho de decir, pues siento, si me siento en peligro, me tendré que proteger, porque no puede llegar una máquina a ese punto de evolución. Yo creo que si dejamos que vayan haciendo sus evoluciones, puede pasar, y la inteligencia artificial puede ser que esté muy controlada, pero puede ser que llegue algún día en que Skynet no es, por ejemplo, no es una conciencia, una sola inteligencia artificial. Representa que es la fusión de todo el sistema que se convierte en una. Porque eso le da más poder. Sí, lo que da miedo un poco es es casi, yo estaba pensando hablando contigo porque al final como que conversar un poco te expande la mente, ¿no? Creo que es muy, muy nutritivo, ¿no? Ahora es el nuevo miedo. O sea, ha llegado con mucha fuerza, pero yo creo que se usa, que nos está usando con todas las capacidades que puede ser, y no deja de ser un invento humano. Y lo humano no es perfecto, porque lo que inventemos va a ser perfecto, ¿no? Pero ¿y si llega a no depender de nosotros, pues poder hacer mejoras y no necesitarnos? ¿Sería imparable una inteligencia artificial que tenga la propiedad de copiarse de un servidor a otro? Que la tendrá, entiendo yo, ¿no? Es decir, Sí, y que sí, Skynet tendría la opción esa, ¿no? ¿y por qué no va a crear eso? Por ejemplo, construir en algún sitio una factoría porque si le cortan el suministro de energía y le destruyen los servidores, que pueda tener la capacidad de hacer un salto a un cuerpo físico. ¿Por qué no? O a un satélite, a un sistema que le permita permanecer, seguir estando y durar más que nosotros. Esas cosas también las planteo en mis historias a veces. O sea, de hecho hay algunas en las que solo hay máquinas y inteligencias artificiales. Y en una, por ejemplo, hay una guerra civil entre inteligencias artificiales por fusionarse y ser una. Y al final gana la que se convierten todas en una y gobiernan en plan dictatorial a los robots que han creado para que trabajen las cosas que ellos tienen. Cada uno lo planteará como quiera. Claro que pueden ser buenas también. A ver, hay que buscarle también todos los beneficios. Y si la humanidad se quiere expandir en una nave generacional, o viajamos teniendo generaciones en esa nave, o nos congelamos para viajar y que una inteligencia y robots la comanden hasta el punto en el que tengamos que llegar. Habrá que confiar en ellas, porque si no confías en ellas, para según qué, pues tampoco no las que estaríamos creando. Los seres humanos con los robots ya siempre han tenido problemas con el valle inquietante y por eso siempre ha costado hacerlos a imagen y semejanza nuestra. Ahora se empiezan a ver ya más tipos de robots que van creando un poco parecidos a los humanos, pero como eso todavía crea una distancia, pues de momento lo que parece que no te da tanta distancia es jugar con una IA en un portátil, en un ordenador, en el móvil, porque Ha hablado del no... valle inquietante, ¿no? Sí, ¿Qué es sí, sí. exactamente el valle inquietante? Es ese miedo se refiere a las máquinas. A cuanto más parecidas son a nosotros, más miedo nos provoca que puedan llegar a ser como nosotros. Y por eso no se crean robots grabados a un ser humano a día de hoy todavía. Empiezan a ver ya muchas cosas. Si buscas por internet encontrarás un montón de reportajes ya de robots que se parecen que empiezan a parecerse físicamente a los humanos. Pero como lo vemos en la serie, que
que son humanos, o sea, que tienen toda la apariencia humana, eso puede crear cierto rechazo a día de hoy. Y o se les identifica de alguna manera, pues normalmente los que son robots se identifican de alguna manera en toda la serie o película, o tienen algo que no es del todo humano a la vista. ¿Por qué consigue llegar tan lejos Terminator en su caza? Porque es parecido, hasta que empieza a tener heridas que lo van delatando. Y ves que algo no cuadra. Sí, 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 muy bien. Pues, y a ti, por ejemplo, te voy a dejar elegir uno, ¿no? Es decir, tú si pudieras sentarte con un autor o autora de ciencia ficción a conversar y a tener una tarde para ti, una noche y tal, incluso pues las horas que necesitaseis de charlar y tal, ¿a quién elegirías? Pues yo creo que Asimov, porque era un cachondo. Y se ve que le iba mucho el humor. Y claro, escribió 500 libros, o sea, por lo bajo, o sea, un montón de obras. Y le iba mucho a la ciencia ficción. O sea, me gustaría tener una conversación con él o con Philip K. Dick, pero que Philip K. Dick ya se iba por otros derroteros. Quizás sería Ujú. una conversación un poco más plomiza. Con ocho Muy bien. con Carr tampoco me importaría sentarme, ese está vivo, pero tampoco en lo referente a la ciencia ficción. En otros temas ni tocarlo. Y yo qué sé, eh, Bacigalupi, creo que lo he dicho bien, y si no lo he dicho bien, pues Ujú. ya lo buscaremos. También me gustaría, hace mucho que no escribe o que no se sabe de él. Hizo La chica mecánica y la antología de los que le publicaron un poco después y quedó como desapareció. Y La chica mecánica es brutal. O sea, es un mundo que no se alejará demasiado al paso que vamos con el tema de cómo nos estamos dejando el planeta. Y encima con androides. Nos tendremos que mudar algún día, Juan Antonio. De momento solo tenemos un hogar y no lo estamos cuidando y no tenemos esas máquinas que si ahora pasara algo podríamos escaparnos, ni unos pocos, al menos que se sepa. No creo que haya esa tecnología a día de hoy. Y muchas de esas tecnologías que vemos, menos en Alien, que ahí hay corporaciones, o en Berranes, que también hay corporaciones, por cierto, en la mayoría de películas el mundo solo es uno, parece que todos vayan a una y todos vayan unidos para crear esas naves. Y luego, la realidad es que eso va a ser muy difícil que en el mundo actual que tenemos nosotros, real. O Y sea, tener aquí el búnker ese del que se habla en Fallout o submarino y tal y cual, ¿eso cómo lo ves? eso puede ser factible y puede ser que lo tengan unos pocos escogidos por lo que pueda pasar, pero no el resto. Y eso estaría muy seleccionado, seguro. O sea, mm, en 2012, la película que crean las arcas ya lo ves, o sea, cada país súper escogido, todos los que van ahí y son gente que han seleccionado. Hay esta del Gerard Butler, que es un poco más realista, porque seleccionan a gente por sus cualidades para la supervivencia en los 4 o 5 bunkers que pueden meter a gente. Que creo que harán una segunda parte. ¿Cómo se llamaba esta no me acuerdo. Pero se ve como los van avisando a través de los móviles y las televisiones son gente escogida, pero por sus cualidades. Porque eres un ingeniero, por lo que sea, para cuando pase el desastre, puedas tener una serie de gente que puedan volver a montar un mundo lo más parecido a lo que tenías Ujú, o reconstruirlo, ¿vale? ujú. Esa se puede hacer, se podría ser un poquillo más justa, aunque luego la película es muy americana, para variar. Y tú crees que esto ya puede ser un proyecto actual que se pueda estar haciendo? No sabría decirte. Es que seguro que hay muchas cosas que no las sabemos y que no las conocemos y que por mucha ciencia ficción que escribamos hay cosas que seguro que nos superan. Pero no lo sé, no sabría decirte. Ahora se está buscando otra vez
Eh, volar al espacio, llegar a la Luna, que eso te permita llegar a un Marte, intentar convertirlo en un posible hogar, que es lo más cercano que tenemos a mano. Y hay muchas cosas que podrían salir mal en ese planeta Marte que tenemos ahí arriba. Pero, ¿quiénes llegarán? Yo creo que llegarán los que tengan intereses económicos por mucho motivo. Y básicamente luego ya diremos los demás, los científicos, la gente de a pie, por decirlo de alguna manera. Y yo veo muy difícil que haya una nave y poder ir a otro planeta. Primero porque no hemos encontrado todavía ninguno que podamos ir. Se están buscando tierras parecidas a la nuestra, pero las más cercanas, vete a saber a cuántos años luz están. Y Déjate explotar y ponte a dormir. Primero te tendrías que criogenizar y soportar todo el tema de la radioactividad espacial, ¿no? Y mil cosas más. Ahí ya entra la ciencia real, que eso ya se nos escapa. Si hicieras una historia real como está, yo creo que no pasábamos de la Luna para adelante. Sí, a día de hoy. Porque, bueno, mira todos demasiados peligros, ¿no? La estación espacial, todos los problemas que llevan teniendo todos estos años. La de veces que se queda tirado un astronauta ahí arriba más tiempo del que le toca. Y las consecuencias que tiene. Si nos ponemos o sea, si tú miras lo que tenemos ahora, no tenemos una tecnología para hacer según qué todavía. O por lo menos no la veremos nosotros, ya te lo digo ahora. Yo creo que no. Sí, aparte tendríamos que ser mucho más longevos, probablemente. Y por eso estamos los escritores y las escritoras de ciencia ficción. Para especular sobre esos futuros. Y dos preguntitas antes de acabar. A ver, ¿qué error común ves tú en los escritores que puedan estar comenzando o que tú crees que podrías decir, a ver, o que cometiste tú, ¿no? Pues no señalan a nadie con el dedo o que tú digas, a ver, se están confundiendo a la hora de escribir ciencia ficción. No, eso es muy simple. Al final es como casi en todos los otros tipos. Es querer contarlo todo y explayarte más de lo necesario. A veces hay que dejar un poco la imaginación y al lector que juegue. O sea, también lo aprendes a base de ensayo y error. Cuenta un poquito, ve creando los capítulos, ve haciendo esa historia y ve dando pinceladas y ve dando trocitos del pastel. No lo des todo entero y no quieras ir más allá. O sea, céntrate en lo que estás haciendo con ese personaje en ese momento y ten unos puntos de anclaje, anótatelos, haz tu escaleta si quieres, o todo un guión. Cada uno escribe de una manera diferente. Pero no querer contarlo todo y no querer meter sobre información, no meter más de la cuenta. Al final es como en otro tipo de historias. O sea, cuanto más infodam des, a lo mejor más cansas al lector. Hay que dosificar. Y intentar centrarse en lo que cuentas y no irse por las ramas, que eso al principio me costó mucho. Querer centrarme en lo que estaba contando y no querer ir más allá. Hay muchas formas ¿Eso de cómo jugar. se hace? Te tienes que contener tú mismo y decir que tú Claro, hayas leído mucho o que te flipe demasiado, no tienes que ser que hagas un ensayo de esto, ¿no? O es tu mundo y es tu historia, obviamente, pero cuanta más información le metas para que se la trague el lector se dará cuenta y eso te sacará de la historia un montón de veces. Y si te saca demasiado, acabarás abandonando la historia. Tienes que ir dosificando y jugando con todos los elementos. O sea, ir dando pastillitas, ir dando dosis de esto y de aquello, ir marcando un ritmo y a la vez avanzando y que no se haga pesado. Ni repetitivo y no le tengas que contar 50.000 veces las cosas para cuando ya se las has contado. No hagas que los personajes abren dándote información, olvidándose de que estás ahí leyendo. O sea, y que ellos abren de cosas que para ellos deberían ser lo natural y no como si te lo estuvieran encasquetando como información. Esas cosas hay que controlarlas. Y todos hemos pasado por cosas similares.
Por eso también es bueno luego, cuando tú haces tus historias, contar con gente que te la lea externa, dependiendo de lo que tú tengas pensado hacer. Si tú escribes para ti, pues te la guardas para ti, pero si tú tienes intención de publicar de una manera o de otra, ya seas autopublicado, ya seas con editoriales o ya sea enviando a concurso o lo que sea, que otros ojos vean tu historia, que a uno mismo le cuesta salir de ellas y se ven cosas cuando tú lees historias que te las piden para que las caces, pues se ven y hay quien lo hace muy bien y hay quien necesita ayuda. Yo siempre voy a confiar en mi beta indistintamente. Son parte del escritor que soy. Perfecto, magnífico. ¿Y corresponde lo que es la recomendación que tú le darías a esos escritores con lo que ves que llegan a hacer mal o no? ¿O tú le darías otra recomendación diferente? Yo es que de consejos no suelo dar, y menos de escritura. Yo siempre voy a basarme en lo que yo he aprendido, lo que yo hago, lo que yo dejo de hacer, eh, porque luego cada uno tiene su forma y su método. Si alguien me pide que le vete algo, yo siempre le digo lo mismo. Yo lo haré bajo mis conocimientos y mi experiencia. Y yo te dejaré, te enseñaré cosas, te daré la opinión, esto porque esto, según lo que veo, y te lo mandaré. Pero luego la última palabra es la del escritor o la escritora, y la última decisión la tiene ellos. Y si quiere cambiar algo, lo cambiará, y si no lo quiere cambiar y lo quiere dejar como está, ya es cosa de cada uno. Pero a veces va bien bajarse del pedestal y atender a lo que te dicen, que eso también se aprende con el tiempo. Aprender a Y a escuchar, ¿no? ver, sí, yo cojo historias del principio, cosas que no han visto la luz, y veo que he cometido muchos de los errores que con los años he aprendido a rectificar, como querer explicarlo todo, como meter más información de la cuenta. Ah, de este tema sé mucho, pues de este tema te lo voy a meter todo con calzador. No, no, esas cosas hay que evitarlas. Parrafadas largas, inacabables. Hay que decir Al intermitente. principio nos gusta gustarnos, o cómo funciona eso. ¿O somos Supongo que demasiado sí. ambiciosos en nuestra primera obra? Ah, no sabía decirte, probablemente muchos nos pase. Y digo, nos pase porque a mí me ha pasado. O sea, yo quería, voy a escribir la mega novela con un montón de historias, un montón de eso. Yo abro esa novela que la tengo guardada y, y me dan ganas de acuchillarla por todos lados. No, pero sirve de ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando me rayaba con las cosas que me explicaban en la escuela de escritura, con las cosas que iba haciendo mientras desarrollaba, muchas veces mi esposa me cogía una novela que intenté publicar en su día y me la Mm. veía por cualquier lado y me decía, mira lo que te están diciendo y mira cómo lo hacías aquí, o cómo lo tenías escrito eso aquí. Y leía ese trozo y decía, bueno, me va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero eso tengo que mejorarlo en lo que estoy haciendo ahora. Y al final también es una evolución, porque con los años, cuanto más hayas hecho una cosa, también irás perfeccionando cosas o mejorando otras. En la escuela de escritura me decían, aquí no te vamos a mejorar lo que ya sabes hacer bien, te vamos a mejorar lo que no te sabe, lo que haces mal. Hombre, lo normal es Porque potenciar las fortalezas y las debilidades e intentar sí, y destruirlas, ¿no? luego ya, a ver, hasta los mejores hasta los mejores escritores, o los que consideren que están ahí, o cualquiera que diga, este es el mejor, tiene sus lectores cero para que le den caña y le digan cosas, porque, o sea, tú puedes escribir la historia, la podrás repasar, la podrás revisar 50 veces, la tendrás de principio a fin y acabada, la cogerás dentro de un tiempo y aún así, si te abres lo suficiente, encontrarás cosas que digan, ¡buah! Esto lo hice yo así de bien y luego también esto lo hice yo así de mal. O sea, y más vale que te lo cacen todo lo que puedan antes de que alguien te lo publique. Porque una vez ¿Has que te escrito tú publiquen, alguna obra publicada? de las que he publicado, sí, reescribí Neopiel, le hice un trabajo bastante fuerte, la reduje más de lo que se publicó y me gustó mucho más haberlo hecho. Me lo pasé bien.
A veces me planteo de coger alguna cosa que tengo por ahí y hacerle una limpieza de cara. A veces. Pero luego me sale una idea y me pongo con esa. ¿Y qué porcentaje de páginas? Es decir, imagínate un libro de 200 páginas. Para mí le sobran mínimo 40. ¿Para ti qué porcentaje le suelen sobrar a los libros actuales, vendidos desde mi punto de vista, muchos de ellos al peso? Y que pueda resultar que la obra sea mucho más potente y mucho más directa y pueda disfrutar más el lector si se redujera. Pero es que eso, ¿quién lo decide? Yo Los, creo, a ver, yo como lector, los lectores, no es que lo el edit- decida, sino que lo veo bastante más, que a lo eh, mejor puede tener mucho más, ¿cómo te diría? Pegada, ¿no? La obra, ¿no? pero es que para cuando un libro se ha publicado, y si hablamos de editorial, vale, No, cualquiera, yo hablo de cualquier libro, no. pero por ejemplo, editorial que tiene que pasar una serie de filtros, o debería pasar una serie de filtros, o debería haber alguien que dijera, esto vamos a ver, pero yo creo que la última palabra siempre la debe tener el autor o la autora del libro. Y si el autor o la autora considera que tiene que tener las páginas que tiene, ¿quién eres tú para decirle que le sobran páginas? A Stephen King, si nos ponemos así, a Stephen King le sobran siempre 50, 70, 80 páginas finales. Ahí es lo que yo me pregunto, como tú como lector, es decir, si a Stephen King tiene un libro de 800 páginas, de 500, de 600, y tú Pero y allí yo es que allí coincidimos le en que le pagan, sobran 80, pero allí le pagan por palabra. entonces, es lo que me refiero yo? Ahí está la pregunta, es decir, vale, le pagan por palabra, vende al peso, pero en las obras actuales, si lo tuviéramos como plan genérico, y yo te pregunto a ti como lector, no tanto como escritor, yo no me meto en lo que escribe cada uno. Yo tengo mi opinión como lector cuando leo, y esa opinión es irrebatible porque yo no me meto con la opinión de la gente. ¿Me explico? Entonces, yo creo que hoy en día, mínimo un 10 o un 15% de las palabras que se escriben en una obra sobran, tío. A mí me enseñaron a recortar bastante. No O todas, sea, perdóname, no todas, ¿eh? No todas. Es decir, hay obras pequeñas ya que van al pie, ¿me entiendes? Es decir, hay obras de 200 páginas que digo yo, no les sobra ni una. Pero claro, cuando ya nos metemos en 500 páginas, ya ahí es donde yo digo, ojo amigo, que aquí es donde empiezan las cosas a no cuadrarme. ya, es complicado, porque claro, y eso hablando de un solo libro, que si ya es una Claro. biología, trilogía o saga, ya ni te cuento. No lo sé, yo procuro contar lo que quiero contar y cuando voy revisando, voy jugando mucho con las palabras, las frases y recortando o añadiendo, pero siempre teniendo claro que intentar que no parezca que hay más o menos de lo que debería haber. Complicado. Y es difícil, porque a lo mejor alguien coge una obra mía y dice, hostia, Juan, estos 3 capítulos a lo mejor te sobrarían. Mm. Ya, pero esa es tu opinión. Pero a lo mejor yo diría, Hombre, no, ¿entiendes? es lo que yo digo. Pero Y yo soy esta el persona primer, tenía que haber escrito la historia, ¿no? O sea, al final. pero al final tienes que ser autocrítico también contigo mismo y Claro. decir, una vez que la revisen, luego ya juega y trabaja con lo que tengas que, ahí, a lo mejor te pones a hacer y recortas páginas. O acabas añadiendo más, que también puede ser, pero normalmente cuando se revisa yo creo que es para pulir y quitar y dejarlo como mejor quede con el mínimo, la mínima expresión. Pero a lo mejor la mínima expresión son 300 páginas, Leo, o sea, ¿me entiendes? Claro, A lo claro. mejor son Eso es lo que 300 yo páginas, digo. A mí pero una a lo obra de mejor 300 páginas normalmente no me sobra, pero ya cuando llegamos a las 400, ahí ya digo yo, uy, uy, yo, uy, yo uy. nunca, no, yo nunca me han sobrado las páginas. No me da miedo meterme ni en libros de 1000 ni de 1200. O sea, si el libro es así, será por algo, pienso. No una Ujú. historia. Mejor luego cuando lo lea te diré, lo mismo esto me sobraría o Sí, pero para mí estaría hay muy bien. poquitos libros, lo que sé, los pilares de la Sí, tierra pero no les sobra ni una coma, ¿me entiendes? Pero entiende lo que te quiero decir, ¿sabes? O sea, mejor luego lo lees y dices, pues no, pues eso, Pilar de la Tierra, chapó. Pero a lo mejor luego lees y dices, pues yo sí que le hubiera quitado X páginas, pero el autor lo hizo así, pues se sabrá, ¿sabes? Y te gustará más o te gustará menos.
Y Ana, complicado. ahora la segunda pregunta, ¿no? La vuelta de tuerca. Hablamos como lectores, ¿no? Yo como lector, pues bueno, al final compro un producto y la obra, como se suele decir, cuando sale de manos del escritor, ya es mía, ¿no? Que la he adquirido. Entonces tengo todo el derecho a criticar o tengo todo el derecho a ver cómo yo lo Una vea, vez que ¿no? sale Hablando con... una vez que la lanzas al universo y tienes la suerte esa, ya desaparece de tus manos. Ahí ya no puedes hacer nada. Eso cada Y lector. una vez que llega el lector crítico, como estamos haciendo nosotros ahora, es que tú dices, bueno, le sobra, no le sobra, tenemos un debate aquí, lo que sea. ¿Hasta dónde debe llegar? Ya ponte la perspectiva del escritor. El escritor empieza a leer críticas. Se marea. ¿Hasta dónde tiene que llegar su ego? Hablando del ego positivo, ¿vale? No del ego negativo. Para decir, bueno, tómate las críticas con cierta realidad, pero también mesura. A ver, tú tienes que aceptarlas como críticas constructivas, sin que te falten al respeto ni entre las cosas que no sea la historia del libro. Y que separando siempre obra del autor, porque a ver, una cosa es la historia y otra cosa es la persona. O sea, aquí lo siento mucho, eso es así. Pero yo creo que aunque nos guste leer reseñas a los autores y a autoras, y el que diga que no, mentira, las reseñas se deben escribir para los lectores o pensando en otros lectores que la puedan acabar leyendo. Que luego tú te digan o te hagan saber, o la persona que te ha reseñado incluso te haga saber que la ha hecho y la quieras leer, ¿vale? A unos tendrá, a uno les gustará unos puntos y a otros les gustará otros puntos. Y probablemente no coincidan dos reseñas. O una parte, sí, pero tienes que verlas desde ese punto de vista. No te puedes tomar mal todo lo que te caiga. Y habrá gente que le gustará y habrá gente que no. Y eso tienes que asumirlo. Que luego, que luego la gran mayoría de autores y autoras pongan en sus redes las buenas reseñas, pues no vamos a tirar la primera piedra, ¿vale? Todos lo compartimos. Pero, ¿por qué no? Un poquillo de cuando pone, mira, pues esta me ha salido con 3 estrellas y me ha puesto a caldo. Pero me ha puesto 3 estrellas. Bueno, pues leerlas también, ¿por qué no? Hay que asumirlo y te puede venir una persona y decirte, pues no me ha gustado tu historia, porque te puede pasar, hay mucha gente que viene y te dice lo que opina y no la cuelga en ningún lado, te lo hacen saber a ti directamente. Pues esto me gustó mucho, pero esta parte de aquí, la verdad, no. Pues hay que respetarlo. Luego ya, como tú dices, el ego de cada uno o como lo sepa llevar estas cosas cada uno, pues... ¿Te has leído el libro? ¿Te ha gustado? Además, yo suelo preguntar si te ha gustado o no te ha gustado, o qué es lo que te ha gustado más o lo que te ha gustado menos. Creo que ya lo hemos hablado también en alguna ocasión. Incluso algunas veces me ha regañado a alguien para no hagas esa pregunta. Digo, ¿por qué no? Si era una pregunta que solíamos hacer a menudo cuando yo me formaba en la escuela para mejorar los capítulos o los personajes o lo que sea. A lo mejor para esta historia no, pero para tenerlo en cuenta para la siguiente. Todo se aprende. Y siempre estamos intentando mejorar y cada historia es un mundo. O sea, yo he tenido la suerte de ver unas historias publicadas y me enfrento a la siguiente y yo no sé si se publicará o no el día que la quiera mover, pero me tengo que enfrentar a esa historia con todo lo bueno y lo malo y los quebrados de cabeza que me dé y luego asumir que pues, si alguien la publica me diga, pues esto sí, esto no, o me gustó más la anterior que esta, ¿sabes? Eso puede pasar. Pues a mí me gusta más la primera que la segunda, pues a mí me gusta más el relato tal. Bueno, pues eso hay que respetarlo. Y no siempre va a estar al mismo nivel de muchas cosas cuando estás escribiendo un libro, como cuando estás en el trabajo o en el día a día. Todas las cosas influyen. Luego, siempre digo lo mismo. Cuando tú estés con una historia, la tienes que disfrutar tú primero, con lo bueno y con lo malo. Y seguramente, cuando la quieras hacer que la gente la lea o te la publiquen, pues el lector notará todas esas cosas. Si tú la disfrutas y tú la vives, se notará. Perfecto, Pero perfecto. Y luego,
¿Y luego qué, Leo? Nos hemos quedado Y los luego dos. nos hemos quedado un poco porque me pensé que habías acabado. Y luego, No, no, pues bueno, disfrutarla tú, ya podrán no, disfrutarla los demás, no. ¿no? Yo primero la disfrutaré yo y luego ya se verá. Si los demás la disfrutan o no, pues tampoco es lo que tú dices. No, no, no está en mis manos. O sea, yo escribiré una historia como si fuera yo que la voy a leer. Eso es lo primero. Y Exacto, a partir de ahí ya se verá. con todo el Yo amor. eso lo tengo muy claro. Luego hay gente, yo conozco, tengo compañeros y compañeras que sé que escriben pensando en que les van a leer. Bueno, es una forma de escribir. A mí esa forma no me gusta. No puedo pensar en que va a gustar a gente que no conozco o incluso conociéndole. A lo mejor a la siguiente no le gusta a mía. No sé. Y yo creo que todo el mundo tiene su público y al final tiene que ver un poquito con la empatía y gente que se parece a ti de alguna manera son la gente con la que tiene tu macancho. Esa es mi opinión. Y después también lo que es a la hora del desarrollo Yo, literario. todos los autores tienen su universo aquí. Hay quien prueba varias cosas y hay quien está más centrado jugando con su universo de varias maneras en todas las historias que va escribiendo. Yo tengo, yo tengo el mío aquí, bastante claro de ciencia ficción y de momentos con el que estoy cómodo y con el que estoy jugando. Y los relatos y las cosas que voy haciendo, no todo está englobado dentro de ese universo ahí que hay en mi cabeza, pero la mayoría sí y estoy cómodo con ese universo. Y cuando me voy a los robots, ya tengo claro en qué universo juego mío. ¿Vale? Y cuando haga otra cosa ya veremos, porque ideas de hacer otras cosas tengo de género fantástico. Pero de momento están aquí. Muy bien. Pues yo, nada, a ver, Juan Antonio, creador de universos, autor híbrido de género fantástico, con obras como Durmientes, Neopiel, Lágrimas de Silicio, que has estado en numerosos concursos y has sido ganador de otros tantos. Yo lo único que te puedo agradecer es este ratito porque al final, bueno, que se podía haber prolongado más y yo ya te dejo ahí otra invitación sobre la mesa porque yo creo que hemos Ahora ya lo dejado vamos a dejar. muchas ideas para muchas novelas ahí con nuestra conversación. Ya iremos hablando más adelante, por supuesto, Leo. Sí, sí, ningún problema. O sea, Dios quiera que sea muchas veces más. Hombre, desde luego, desde Y nada, luego. una vez más agradecido por tu tiempo, por tu espacio y a quienes nos escuchan y nos vayan a ver, un saludo y agradecer a Leo esta oportunidad una vez más y espero que lo disfruten igual que lo hemos disfrutado nosotros. Yo agradecer a Juan Antonio Oliva Hostos que haya estado aquí con estas maravillosas letras hippie, Me, me, retro, futuristas, ¿vale? me Eso fui lo para más. como me fui para siempre como te ocurra los cartelillos. Mira que Hago lo que puedo. me veo otras entrevistas y siempre una sonrisilla se me escapa. Yo me pongo Muchas ahí. gracias, Leo. Nada, a Muchas cuidarse. gracias, Un Leo. abrazo. Un Venga, hasta abrazo, Leo. luego. Hasta la Cuídate. próxima. Hasta luego.